Durante más de 2 siglos, los paleontólogos han estado excavando el pasado, pieza por pieza. Con mucho esfuerzo, reconstruyeron esqueletos, clasificaron miles de especies y dibujaron la historia de la vida en la Tierra como si fuera una línea clara y ordenada. Pero entre todos esos fósiles que conocemos tan bien, los que llenan los museos y los libros de texto, hay otros. Fósiles que simplemente no encajan en el guión oficial. Restos que aparecen donde no deberían. Criaturas con rasgos que parecen imposibles. Y huesos tan extraños que muchos científicos, durante décadas, prefirieron no hablar demasiado de ellos. Hoy vamos a entrar en ese territorio incómodo y fascinante. No vamos a hablar de fantasías ni de especulaciones sin base, sino de fósiles reales, descritos en estudios científicos y almacenados en colecciones de museos prestigiosos. Fósiles que, a pesar de estar ahí, siguen generando preguntas que nadie ha podido cerrar del todo. Son los rebeldes de la prehistoria, las piezas que no encajan en el rompecabezas. Empecemos con uno de los más inquietantes. Un dinosaurio que parece un error de la naturaleza, un collage de animales distintos. Imagina esto. Tenía un pico parecido al de un pato, una cola rígida como la de un depredador, un cuerpo desproporcionado y, lo más impactante, unos dedos enormes con garras curvas de casi 1 metro de largo. Se llama Therizinosaurus. Cuando se encontraron sus primeras garras en los años 40, todos pensaron lo mismo. Debía ser un depredador terrorífico, una especie de supercarnívoro. El nombre mismo, Therizinosaurus, significa lagarto guadaña. La imagen era clara, un asesino prehistórico con armas biológicas en sus manos. Pero a medida que aparecían más restos, la historia se volvió mucho más extraña. Descubrieron que su cráneo era pequeño y sus dientes no eran los de un carnívoro. La conclusión fue desconcertante. Probablemente era herbívoro. Un animal con garras de casi 1 metro de largo que no usaba para cazar. Entonces, ¿para qué servían esas armas gigantes? Las hipótesis son tan variadas como el propio animal. Quizás las usaba para defenderse de depredadores como el Tarbosaurus. O tal vez eran herramientas para atraer ramas altas hacia su boca, como un rastrillo gigante. Incluso se ha sugerido que podrían haber sido parte de un ritual de apareamiento, una forma de impresionar a las hembras. Sea como sea, el Therizinosaurus rompe por completo nuestra idea de cómo debería ser un dinosaurio herbívoro. Es un recordatorio de que la naturaleza no sigue nuestras reglas. Pero este no es el único fósil que desafía la lógica. Vámonos ahora a Sudamérica, a la Patagonia Argentina. Allí, en medio del desierto, apareció un animal tan grande que cambió para siempre el límite de lo posible. Se encontraron los restos de un titanosaurio, y solo uno de sus huesos ya era alucinante. El fémur era más alto que un ser humano adulto. Cuando los paleontólogos lograron reconstruir y medir el esqueleto completo, los números parecían ridículos. Se estimó que este animal pesaba unas 70 toneladas, el equivalente a más de 10 elefantes africanos juntos. Entonces surgió la gran pregunta, un problema de bioingeniería. ¿Cómo podía una criatura tan masiva simplemente caminar sin que sus propios huesos se rompieran bajo su peso? La respuesta fue otra sorpresa que cambió nuestra visión de estos gigantes. Al analizar los huesos, descubrieron que no eran macizos. Estaban llenos de cavidades internas, de sacos de aire, un sistema muy parecido al que tienen las aves actuales. Eran gigantes de 30 o 40 metros de largo con esqueletos sorprendentemente ligeros para su tamaño. La biología había encontrado un truco de ingeniería brillante que hoy copiamos en la arquitectura y la aviación. Crear estructuras enormes con un interior hueco para soportar más peso usando menos material. Los dinosaurios más grandes no eran moles pesadas y torpes, sino maravillas de la eficiencia estructural. Pero hay fósiles que van más allá de lo extraño y entran directamente en lo inquietante. Viajemos ahora a África, donde en el lecho de antiguos ríos se descubrieron unas huellas de dinosaurio muy peculiares. No eran solo las típicas pisadas en el barro. Junto a ellas había marcas onduladas, arañazos. Al principio no se entendía qué podían ser, pero al analizarlas con detalle, los científicos llegaron a una conclusión desconcertante. Algunos dinosaurios nadaban. Y no hablamos de chapotear en la orilla, sino de nadar activamente.
Las huellas mostraban que podían impulsarse con sus patas, dejando marcas alternas en el fondo del río, mientras su cuerpo flotaba parcialmente sumergido. La imagen que nos vendieron durante décadas en el cine y los libros, la de criaturas terrestres lentas y torpes, se rompe aquí definitivamente. Los dinosaurios no eran simples reptiles gigantes confinados a la Tierra. Resulta que su mundo era mucho más complejo. Algunos corrían a velocidades increíbles. Otros planeaban entre los árboles, otros cavaban madrigueras, y como ahora sabemos, algunos eran nadadores competentes. Y no olvidemos el detalle que lo cambia todo. Muchos de ellos estaban cubiertos de plumas de todos los colores y formas. El ecosistema prehistórico era mucho más dinámico y diverso de lo que jamás imaginamos. Y aún así, con todo lo que hemos descubierto, hay fósiles que siguen siendo absolutamente misteriosos, verdaderos enigmas que se sitúan en la frontera de varias categorías. El ejemplo más famoso es el de un animal con cuerpo de ave, garras de depredador, una cola larga y huesuda de reptil, y para rematar, dientes afilados en su mandíbula. Su nombre es Archaeopteryx. Cuando se descubrió en el siglo XIX, desató un debate que dura hasta hoy. ¿Era un dinosaurio con alas? ¿Un ave primitiva? ¿El famoso eslabón perdido entre reptiles y aves que Darwin había predicho? La respuesta más honesta que tenemos hoy es esta. Probablemente era las dos cosas a la vez. No era ni un dinosaurio típico ni un ave moderna, sino una criatura de transición, un mosaico evolutivo. Y ahí está el verdadero golpe, la lección más importante que nos dan estos fósiles extraños. La prehistoria no fue una sucesión ordenada de especies que se reemplazan limpiamente unas a otras, como en un desfile. Fue un laboratorio caótico, un mosaico lleno de experimentos evolutivos, de formas de vida que hoy nos parecen imposibles. Algunos de esos experimentos, como las aves, funcionaron espectacularmente. Otros, como el Therizinosaurus con sus garras gigantes, fueron callejones sin salida evolutivos que desaparecieron para siempre. Y lo más increíble es que esta historia no ha terminado. Todavía hoy, cada vez que se excava un nuevo fósil extraño, el pasado vuelve a corregirnos. Lo que creíamos entender se derrumba y aparece una nueva pregunta, un nuevo misterio. Estos fósiles nos recuerdan que la historia de la vida es mucho más rica, extraña y sorprendente de lo que pensamos. Y por eso, en el próximo episodio, vamos a dar otro paso hacia lo desconocido. Si los fósiles normales ya son asombrosos, ¿qué podemos decir de los restos prehistóricos que algunos aseguran haber encontrado completamente fuera de su tiempo? Hablaremos de objetos manufacturados incrustados en rocas de millones de años, de huellas humanas junto a las de dinosaurios, y de evidencias que nos obligan a preguntarnos si la cronología de la historia de la Tierra está realmente completa. Prepárate, porque el pasado todavía guarda muchos secretos bajo nuestros pies. Si te fascinan estos misterios tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Gracias por acompañarme en este viaje, nos vemos en el próximo video.